Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, el amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de los datos de la diagonal principal de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces aquí veamos la función ejecutar líneas 16 a 24. Esta función ejecutar se encarga de sumar los datos de la diagonal principal. En la línea 18 se declara una matriz de orden 3×3, se inicializa con 9 valores. Y simplemente para sumar estos datos usamos un solo ciclo, ya que la característica de la diagonal principal es que tiene la misma fila y columna. Entonces en la línea 21 al acumulador suma diagonal se le suma el dato de la matriz en la fila X, columna X. Y por último se muestra este resultado. Le invitamos a visitar la tutoría Suma datos diagonal principal en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta función. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables, ya que se programa a través de clases y estas son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se implementan las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación tiene la lógica de la clase. Veamos la interfaz entre las líneas 6 a 8, esta va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como suma datos diagonal principal, seguida de 2 puntos, y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces de tipo entero declaramos la variable x y suma diagonal. Ya vimos que x se usa como variable controladora en un ciclo for en la función ejecutar, y suma diagonal es un acumulador. Entonces los atributos o variables de instancia son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o las funciones. Entonces en la línea 7 con menos o guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función, void para funciones que no retornan datos, y el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe parámetros. Los parámetros irían separados con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con eso entonces queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá en memoria el espacio a reservar a cada objeto que se instancie de la clase suma datos diagonal principal. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation @end, líneas 10 a 25. Aquí en la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, el compilador verifica que ya haya sido previamente declarado. Entonces en la implementación líneas 12 a 15 hay un método especial. Este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase suma datos diagonal principal, o sea en la línea 29. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces en la línea 13 a la variable suma diagonal le asigna 0. La otra variable, la x, no es necesario inicializarla. Este constructor entonces no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetro de entrada. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase suma datos diagonal principal. Si usted desea usar esta clase en otro archivo, es más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h,
la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que la vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar todo el código. Entonces aquí vamos a usar esta clase, lo hacemos en el main niñas 27 a 33. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main primero se crea un puntero, línea 29, llamado obj, puntero de la clase sumadatos diagonal principal. Este puntero debe apuntar a un objeto de esta clase, por eso entonces reservamos memoria invocando a la función alloc. Y luego a ese espacio de memoria le definimos la estructura de un objeto de la clase sumadatos diagonal principal, invocando al constructor. Ya se puede usar la clase con el puntero obj, simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. En la línea 30, entre corchetes, se nombra el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 30 a la línea 16 y soluciona el problema. Relays entonces, línea 31 es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita sumar los datos de la diagonal principal de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.